Bueno, voy a asumir que sí me escucha. Sí, señor. Sí, sí, escucha bien. Ok. Habíamos visto que los números complejos por ahora tienen dos formas de representarse, ¿no? De forma binómica, que diga, es decir, de esta forma, A más B, I, ¿cierto? También tenemos la forma rectangular o la forma cartesiana, ¿sí? Que es como un punto en el plano complejo, ¿sí? Y habíamos mencionado la clase pasada que también hay una tercera forma que se llama la forma polar, ¿sí? La forma polar de un número complejo ya no va a considerar coordenadas x, y, sino va a considerar la magnitud del número complejo, que usualmente se denota con la letra R, y también va a considerar un ángulo teta, que se forma con el eje real positivo y pues el número, ¿sí? Entonces, digamos, esto se puede representar de forma geométrica en el plano complejo. Vamos a suponer que esas rectas pues, son rectas y además que es el plano complejo, ¿sí? Es decir, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no? Y cuando ubicamos un puntico acá, entonces ese punto me va a representar un número complejo, ¿sí? Lo voy a representar por ahora como una pareja. Bueno, habían dicho que pues, un número complejo tiene asociada esta distancia que se llama magnitud, ¿sí? Les pregunto yo, muchachos, ¿cuál es la magnitud de un número real? ¿O qué es la magnitud en los números reales, más bien? ¿Qué entienden ustedes por eso? La magnitud no sería la distancia al cero, ¿eh? Exactamente, muy bien. Eso es. Esa es la distancia al cero y en palabras más, palabras menos, pues es el valor absoluto, ¿sí? Si tomamos un número real X, entonces su valor absoluto lo que indica es la distancia del cero al punto X. Muy bien. Eso es. Y pues bueno, digamos de manera informal, sabemos que el valor absoluto lo que hace es quitarle el signo. Así digamos, sí, palabras coloquiales, digámoslo así, es quitarle el signo, ¿no? Digamos teniendo en cuenta esa interpretación, la magnitud de un número complejo que representa, muchachos. ¿Qué creen ustedes que pueda representar? ¿La distancia, profe? Muy bien, la distancia de dónde a dónde. Pues no se puede ser desde un punto del origen. Exactamente, la distancia desde este número complejo hasta el origen, ¿sí? Hasta el punto 00 o hasta el número complejo 00. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y pues de forma geométrica, la magnitud de ese número complejo pues viene dada por esa flecha o esa línea roja que se ve ahí, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? Además de eso, también vamos a considerar un ángulo, el ángulo que se forma con el eje real positivo y la magnitud del vector, ¿sí? Ese ángulo usualmente pues lo vamos a llamar teta, ¿no? Y como lo habíamos dicho, ¿no? Cuando el ángulo abra en este sentido, se va a considerar el ángulo positivo, ¿sí? En contra de las manecillas del reloj va a ser positivo el ángulo. Y cuando tomemos el ángulo de esta otra forma, o sea, digamos en la dirección contraria, ese ángulo va a ser negativo. Es decir, cuando el ángulo va a favor de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo, ¿sí? Nosotros vamos a procurar en trabajar siempre con ángulos positivos, ¿sí? Entonces, pues eso es para tenerlo en cuenta. Listo, muchachos. Bueno, aquí voy a colocar la letra R
que representa la magnitud del punto o del complejo A, B. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora el objetivo es encontrar una expresión para R y para teta, muchachos. ¿Sí? Que quedara, o sea, bueno, que quede en términos de A y de B. ¿Sí? Porque ese número complejo A, B es dado. O sea, ese número lo conocemos. Listo, entonces es aquí donde nos vamos a apoyar del triángulo rectángulo y su, digámoslo así, y su trigonometría, ¿sí? Entonces, pues voy a enfocar aquí este triángulo, voy a enfocar aquí esta imagen y si se fijan, pues aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este sería el ángulo de 90 grados y pues el triángulo sería, sí, este, a ver, sería este. Y fin. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el cateto adyacente? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto vale esta distancia que estoy aquí señalando? ¿Valen reales? Sí, pero ¿qué valor en concreto vale en este caso? Tengan en cuenta que estamos La A. muy bien, exactamente. Ujú. Ya. O sea, aquí pues viene el valor de A, ¿cierto? Y de esa misma forma, pues aquí vendría el valor de B, ¿no? En ese sentido, pues el cateto opuesto al ángulo es este que estoy retiñendo, pues sería B, ¿cierto? Eso vale B. Teniendo en cuenta eso, muchachos, ¿cómo puedo calcular R? ¿Cómo puedo calcular la distancia? R al lado es igual a la 2 más ¿Y B por al qué no lado. usa, profe, el teorema de Pitágoras? Muy bien, muchachos, exactamente, ¿sí? Entonces ya tenemos una expresión para calcular la magnitud de un número complejo, ¿sí? Siempre se va a calcular de esta forma. ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo puedo ver este cateto adyacente? ¿Cómo lo puedo ver en términos de R y de teta? Es decir, Por coseno. bien, están repilos. O yo soy muy cocho, una de dos. Bueno, A vendría siendo igual a R coseno de teta. Todos estamos claros por qué vale eso, ¿cierto? B sería igual a R seno de teta. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones también van a ser importantes. Y van a ser importantes porque un ejemplo típico, digamos, es que le den a usted un número complejo en forma binómica, por ejemplo, ¿sí? A más BI. Y el objetivo es expresar ese número Profe, complejo en forma polar. ¿Sí? Entonces, para eso ustedes necesitan apoyarse de estas ecuaciones. Cuéntelo. ¿Alguien me va a preguntar algo? Bueno, no escuché nada. Continúo. Entonces, bueno, ya tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente en términos de R y en términos de teta. ¿No? Bueno, el ángulo. ¿Cómo podemos expresar el ángulo en términos de A y de B? Lo voy a escribir acá. O mejor dicho, más fácil. En este caso, tangente del ángulo a que viene siendo igual. AB sobre A. Exactamente. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. B sobre A.
De esta forma, bueno, de esa ecuación puedo deducir que teta es igual a quién. A tangente menos 1 de B sobre A. Exactamente. Yo lo voy a colocar como arco tangente, ¿sí? Es lo mismo. Arco tangente de B sobre A, ¿sí? Listo. Eso es lo mismo que tangente a la menos 1. Entonces, bueno, esas ecuaciones son importantes para poder convertir, digámoslo así, un número complejo en forma polar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continúo. Entonces, vamos a tener en cuenta estas fórmulas que acabo de mencionar, ¿sí? Y vamos a expresar el número complejo A, B en su forma polar. Todavía no lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, A más B por I, según las ecuaciones que acabamos de copiar, sería igual a R coseno de teta más I, voy a colocar en este caso la I al principio, I por R seno de teta, ¿sí? Yo puedo sacar factor común R y nos va a quedar coseno de teta más I seno de teta. En este punto, pues hay que recordar la fórmula de Euler, muchachos. ¿Alguien la conoce? ¿Gabriel conoce la fórmula? No, señor. Uy, ese milagro. Mentiras. Fórmula de Euler. Listo. La fórmula de Euler expresa esta forma. E a la I por un ángulo cualquiera es igual al coseno de teta más I seno de teta. ¿Sí? Esa es la fórmula de Euler o la fórmula de Euler. ¿Sí? Y esta E es el número E. ¿Sí? El número E que ven en cálculo, digámoslo así. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, podemos reescribir esto de la siguiente forma. R multiplicado por E elevado a la I por teta. ¿Sí? Ya sabemos que esa I es la unidad imaginaria, ¿no? Entonces, muchachos, esta expresión que estoy encerrando es lo que conocemos como la forma polar del número complejo. ¿Sí? Forma polar de A más BI. ¿Sí? Es esto. Si se dan cuenta, esa forma polar está en términos de la magnitud y en términos de el ángulo. ¿No? Entonces, por decirlo así, hemos hecho como un cambio de variable, un cambio de coordenadas. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? ¿Todo claro? Bueno, entonces voy a continuar. Bueno, voy a mencionar algunas observaciones de este proceso. La primera observación es que si yo conozco la magnitud de un número complejo y si conozco el ángulo, entonces puedo conocer ese número complejo, ¿sí? Y me puedo apoyar de la fórmula polar, de la forma polar, ¿sí? Entonces esa es como la primera observación. Si conocemos R y teta, entonces se puede
determinar el número complejo. Listo. Otra observación es que, bueno, lo que yo les había dicho en la otra clase, ¿no? En la clase pasada. Vamos a procurar que ese ángulo teta, esté entre 0 y 2pi, ¿sí? Pues dependiendo del libro que ustedes consulten, vuelvo y lo repito, ese intervalo pues varía. Algunos libros lo toman entre menos pi cuartos y pi cuartos, otros libros lo toman entre 0 y pi, o entre menos pi y pi, ¿sí? Entonces pues eso varía. Entonces, por ahora nosotros lo vamos a tomar desde 0 a 2pi. Sí, me parece más cómodo tomar esa convención. ¿Sí? Bueno, ese ángulo teta recibe el nombre de argumento. ¿Sí? Argumento, lo voy a copiar por acá. Teta es llamado el argumento. Voy a colocar entre comillas el argumento de este número complejo, de A más BI. ¿Mm? Bueno, aquí preguntan en el chat que si hay alguna diferencia. La verdad no, ¿sí? Lo que pasa es que si tomamos el ángulo entre 0 y 2pi, vamos a evitar hacer cuentas, digamos, extras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tomamos el ángulo, por ejemplo, entre menos pi y pi, van a haber ocasiones o van a haber números complejos para el cual el argumento no está en este intervalo, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer algunos cálculos, algunas cuentas para que el ángulo caiga en ese intervalo, ¿sí? Pues ahí también se pueden equivocar. Entonces me parece que es menos práctico, ¿sí? En cambio, el intervalo de 0 a 2pi es bastante amplio, ¿no? Sin embargo, pues van a haber algunos ejemplos, ¿no? Que el ángulo se salga de ese intervalo. Entonces, pues bueno, cuando sea el caso, pues les voy a explicar cómo hacemos para que el ángulo caiga ahí, en ese intervalo. Igual, pues no es difícil. Listo. Entonces, 2. Voy a escribir todo eso que dije, ¿no? El argumento de A más BI se toma entre 0 y 2pi. Recordemos que vamos a estar utilizando radianes, ¿no? Es decir, si en algún quiz, en algún parcial, me calculan algo con grados, pues les voy a bajar, ¿sí? Puede que esté bien, sí, pero pues yo les estoy diciendo desde ahora, vamos a manejar radianes, ¿no? Y pues, bueno, tal vez alguien se pregunte, bueno, ¿y las qué? Y las unidades, pues las unidades la verdad no interesan, ¿sí? En este caso, pues no nos vamos a fijar tanto en las unidades. Es decir, no vamos a colocar 2pi radianes, ¿sí? Esa palabra rad no la podemos omitir, ¿sí? Sin problema. Bueno. Bueno, el argumento de un número complejo se denota de esta forma. Argumento de un número complejo z, ¿sí? Y también pues se conoce como el ángulo teta. Si cualquiera de las dos formas es igual. O sea, de hecho, pues puedo colocar aquí un igual.
Y si hacemos las operaciones en grados, pero damos la respuesta en radianes, cuenta. Pues sí cuenta, pero igual les voy a bajar algún poquito, algo les bajaré, ¿no? Procuren hacerlas, es que es más fácil manejar radianes, muchachos, la verdad, ¿no? Me parece a mí. Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, perfecto. Entonces, ay, yo tengo aquí GeoGebra. Vamos a ver, ¿qué se hizo? ¿Qué es esto? Vamos a suponer que, bueno, ¿ustedes conocen este programa, GeoGebra? Este programa, pues, Sí, señor. es útil para hacer cositas de geometría, ¿no? Vamos a suponer que este es el plano cartesiano no, el plano complejo, ¿sí? Este eje, el eje de las X, pues, ay, bueno, aquí ya no puedo rayar. El eje de las X, pues, va a ser el eje real y el eje de las Y va a ser el eje imaginario, ¿sí? Entonces, pues, bueno, vamos a ubicar el punto, ahí no, acá. Vamos a ubicar el punto 0,0. 0,0. ¿Sí? Ahí se ubicó el punto. Y vamos a ubicar otro punto. A ver, no sé, cualquiera. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un punto y bueno, ese punto no era el que quería. Me vuelvo. Vamos a... vamos a borrar ese punto y vamos a tomar este punto. ¿Qué coordenadas tiene? Pues tiene esas coordenadas que se ven ahí. Y vamos a tomar la distancia. A ver, ¿dónde está la distancia? Semirrecto. No, segmento. Segmento, ¿dónde está? No está. Bueno, una recta. Una recta de A a B, pero solamente vamos a considerar el segmento que va de A y termina en B, ¿sí? Esa sería, digamos, la magnitud del vector, ¿sí? Ahora, si movemos ese punto, pues vamos a tener diferentes vectores, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a colocar otro punto sobre el eje. Aquí se puede medir ángulos. No, aquí no se puede medir ángulos. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo aquí en el computador. Listo. ¿Todos alcanzan a ver mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, nuevamente, vamos a colocar el punto 0,0 y vamos a ubicar un punto cualquiera en el plano. Acá. Acá puede ser. Y vamos a considerar el segmento que va de A y que llega a B. Vamos a colocar otro punto en el eje real, puede ser este, y vamos a medir el ángulo, ¿no? El ángulo, este ángulo CB, no, CAB, que diga, ¿no? Ese ángulo pues mide 46, algo, ¿no?
O sea, es menor a 2pi, que es 360, ¿cierto? Entonces, si se fijan, pues yo puedo ir moviendo este ángulo y pues va a ir variando el ángulo normal, ¿sí? Entonces, cuando llegue aquí a 360 o a 2pi, pues esto va a seguir, ¿no? Entonces, aquí ya iría como 360 más 26.57 grados, ¿sí? Lo que les quiero decir es que van a haber ángulos equivalentes, ¿sí? Ángulos no son iguales, pero son equivalentes, ¿sí? Van a representar el mismo número complejo, ¿no? Entonces, para un ángulo de 360 más 31,95 grados, ese ángulo no me va a servir porque ese ángulo es mayor que 2pi. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tengo que cuadrar, donde tengo que mirar a ver qué debo hacer para que el ángulo me encaje en el intervalo de 0 a pi, 0 a 2pi que diga. ¿Sí? Entonces, bueno, más adelante pues voy a aclarar eso. ¿Sí? Por ahora, pues bueno, si se fijan, dependiendo de dónde se encuentre el número complejo, pues yo voy a tener 4 opciones, ¿cierto? Si el número complejo está en el primer cuadrante, o en el segundo cuadrante, o en el tercero, o en el cuarto, ¿cierto? Ahí, ¿qué hice? Ahí, ¿qué hice? Sí. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado el número complejo, en cuál cuadrante, vamos a tener fórmulas diferentes para calcular el ángulo solamente, ¿sí? Entonces, como yo les venía explicando, bueno, como yo les venía explicando, el punto, pues yo lo tomé en el primer cuadrante, ¿sí? Y en ese caso, pues el ángulo va a ser este, ¿sí? Que ya sabemos cómo se calcula. Tangente a la -1 de B sobre A. ¿Estamos todos claros en eso? Eso es importante, ¿no? Cuando el punto se ubique aquí en este primer cuadrante, vamos a calcular el ángulo de esa forma. Tangente a la -1 de B sobre A. ¿Mm? Preguntas. Bueno. O sea, cuando... Bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando el vector o el número complejo está en el segundo cuadrante? Yo creo que las preguntas surgen Pues el así. ángulo es mayor de 90 grados, o sea, es mayor de pi medio. Exactamente. Ujú. ¿Cómo puedo yo calcular ese ángulo? Con, con la fórmula que ya nos dijo, ¿no? ¿O no se puede? ¿Será que sí se puede o no? ¿Quién sabe? Sí, porque o sea, el dominio de tangente ese sí no es continuo, pero sí tiene un rango infinito. Entonces yo creo que el dominio de tangente -1 sí es todo, ¿no? ¿O no? Bueno, aquí hay que considerar algo, muchachos, ¿sí? Nosotros nos estamos apoyando del teorema de Pitágoras. El triángulo es diferente, muy bien, Nicolás, ¿sí? Nosotros, si se fijan, en este caso nos estamos apoyando de este triángulo rectángulo, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son las posibilidades para en un triángulo? Bueno, ¿cuáles son los posibles valores de este ángulo y de este otro ángulo en un triángulo rectángulo? O mejor dicho, ¿en qué intervalo se mueve este ángulo y este ángulo? ¿Sí? 45. Bueno, pues Entre, O sea, cada uno puede valer 45 porque la suma de los ángulos de un triángulo es 180. tiene que dar 180, por eso. Y ya tenemos exactamente. uno que vale 90, entonces se mueven entre 0 y 90. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? De hecho, pues 90 no puede ser, ¿sí? Tiene que ser menor que 90 grados.
O sea, este ángulo alfa, por ejemplo, yo creería que podría ser 89 grados, por mucho, ¿no? Más o menos así, ¿sí? Tendríamos un triángulo casi que imperceptible, ¿no? Pero si ya es mayor el ángulo a 90 grados, pues baila, ¿no? Eso ya no es un triángulo rectángulo. ¿Sí me explico? Y cuando el ángulo es mayor de 90 grados, entonces ya no puedo aplicar la trigonometría del triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, ya no van a valer las ecuaciones que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos, muchachos? A ver, ¿cómo hacemos si el punto está ubicado en este segundo cuadrante? Utilizar ángulos suplementarios, profe. No sé. Bien, Chino, bien, 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 bien. Sí, esa es la respuesta. Sí. Si se fijan bien, aquí pues nuevamente vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este triángulo rectángulo que estoy señalando. ¿Mm? Y en este triángulo rectángulo sí podemos hacer la trigonometría que estábamos haciendo al principio, ¿sí? Teorema de Pitágoras, básicamente. ¿Mm? En ese sentido, al aplicar la fórmula tangente a la -1 de B sobre A, ¿cuál ángulo estaremos calculando? Pues cogeríamos el ángulo de alfa ¿Cómo y se así, lo... cómo así el ángulo de alfa? Digo, cogeríamos ese El ángulo que opuesto, está el por opuesto fuera. a. Sí, El complementario, más bien. exactamente. Entonces Sería este, cogeríamos ese. ¿cierto? Sí, sí. Entonces cogeríamos ese ángulo que está en verde y se lo restamos. O sea, cogemos 180 grados, que es lo que vale, y le restamos Yes. ese ángulo verde. No. Ese ángulo verde es el que queremos conocer. ¿Mm? Pues Y el el resto es que... el que nos da, ¿no? El que nos da el utilizar la Exactamente. fórmula. ¿Sí? O sea, este Ah, o ángulo sea, que usted estoy... nos da ese. No, este ángulo que yo estoy señalando lo podemos averiguar, lo podemos hallar. ¿Sí? Y ese se le resta 180 para calcular el valor del ángulo. Exactamente, muy bien. ¿Mm? De esa forma vamos a calcular el ángulo siempre que el punto esté en el segundo cuadrante, o sea, aquí. ¿Estamos claros, muchachos? O sea, ¿cómo así, profesor? Se le resta 180 al ángulo para que el resultado, Al revés. A 180, o sea, a sí, por eso 100, le resto 144 o le resto el no, ángulo opuesto, el el ángulo ángulo complementario. complementario. Ujú, Ah, ok, ok. exacto. A ver, voy a ver si puedo marcar aquí el ángulo de 180. Este ángulo, a ver, vamos a ver si sale. Sí, sí sale, pero salió en verde igual. Bueno, ahí se alcanza a ver, ¿no? Cuando se complementa. Ese ángulo que se marca ahí, voy a ver si se puede cambiar el color. A ver. Mm, a ver. No colocarle rojo. No, ¿qué pasó? Le coloqué rojo fue al triángulo. A ver. Ángulo, este. Vamos a colocarle un rojo. ¿Ok? Ya, ahora sí. Listo. Eh, Ese ángulo de 180, pues le voy a restar el ángulo, este ángulo, ese ángulo lo vamos a llamar alfa, en este caso, ¿sí? Y la resta, pues nos va a dar el ángulo que queremos hallar, es decir, el argumento del número complejo. Ahí. A ver, quiero cerrar esto. ¿Quedamos claros, muchachos? ¿Cómo se halla el ángulo en este caso? Sí, profe, Profe, y si pero tenemos en cuenta que en el segundo ángulo se forma, en el segundo cuadrante se formará un ángulo de 180. Tomamos en cuenta el ángulo que nos dan y se lo restamos de 180. O sea, bueno, se van a dividir los casos, ¿no? Casos.
Entonces el primer caso es cuando el punto o el número complejo está en el primer cuadrante, ¿sí? 1. Z está en el primer cuadrante, ¿no? En este caso, pues el ángulo teta o el argumento se calcula, pues como ya les había explicado, ¿no? De B sobre A, ¿no? Y aquí pues vamos a suponer que Z es igual a A más BI. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso es cuando el punto está en el segundo cuadrante. Z está en el segundo cuadrante. Como lo estábamos mirando, ¿no? Teta va a ser igual a 180 grados, que en este caso en radianes, ¿cuánto equivale? A pi, ¿cierto? A ese 180 grados le vamos a restar el ángulo alfa, pero ese ángulo alfa, ¿cómo se calcula? Tangente a la -1 de B sobre A. ¿Sí? Eso siempre se calcula ese ángulo así, ¿no? Me voy a devolver a GeoGebra. Listo. Este ángulo, estoy ahí señalando, siempre se calcula tangente a la -1 de B sobre A. Bueno, en este caso, pues dice A sobre B. Listo. Aquí hay que tener una pequeña consideración, muchachos, ¿sí? Como estamos en el segundo cuadrante, o bueno, a ver, les voy a preguntar mejor esto lo que les quiero preguntar. ¿Cuánto vale este cateto en este caso? -7, ¿No? -7. Ok. ¿A ustedes les parece coherente que un lado mida -7? ¿No sería 7? 7. Sería 7, ¿cierto? Sería 7 porque muy bien, eso es una distancia y las distancias no son negativas, ¿sí? Si ustedes ven una distancia negativa, pues quiere decir que están yendo en el sentido contrario de su marco de referencia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la distancia sea negativa, ¿no? Y es lo mismo acá, ¿no? El signo menos lo que quiere decir es que me estoy yendo para el lado opuesto de mi sistema de referencia. Pero ojo, este lado no va a valer -7, este lado vale 7. Entonces, a la hora de calcular la tangente, ustedes no van a colocar -7, muchachos. Ese signo lo van a omitir, ¿sí? Se pueden... O sea, todo se manejaría bajo valor absoluto. Exactamente, muy bien, ¿sí? En este segundo caso, pues, podríamos colocar aquí valor absoluto, ¿sí? Pero de hecho solamente vamos a necesitar el valor absoluto en A, ¿sí? Porque A es el único valor que va a tomar un valor negativo, digámoslo así. Pero pues yo simplemente, bueno, sí, se le quita el signo, simplemente quiten el signo, ¿sí? Pero de manera formal sí deberíamos colocar el valor absoluto. Ténganlo muy en cuenta, muchachos. Se pueden estar mascando un quiz o un parcial por esa bobadita. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, creo que no hay preguntas, entonces voy a continuar. ¿Cuál sería el tercer caso, muchachos? Me voy a ir a GeoGebra de nuevo. A ver, yo quiero esconder esto. ¿Será que se puede esconder? Sí. Ahora, ¿qué pasa si mi número complejo está ubicado aquí en el tercer cuadrante? ¿Cómo puedo hallar el ángulo teta? Es decir, este ángulo.
Ese ángulo que está en verde, ¿cómo lo puedo calcular en esta ocasión? 270. O bueno, Sería 3 pi medios. Menos. no, sería pi medios 270, menos no sería tangente menos 1 por B sobre A. ¿Cómo? ¿Cómo que no le estaba poniendo cuidado? Qué pena. que sería Ujú. ¿Será que Profe, ¿no sería pi medios menos tangente a la menos 1 de B sobre A? pi medios menos, no, Sería 2. Profe, sería pi más Sería tangente 3 pi menos medios. 1 de A. Menos tangente menos un La menos 1 de B sobre A. de valor Bueno. absoluto de B sobre A. A mí me parece que hay varias opciones, ¿sí? Una opción que creo que fue la que dijo Oscar y es la que, pues, digamos, me parece a mí más cómoda, es 180 grados y más este ángulo pequeñito. Pero ese ángulo pequeñito nosotros lo podemos hallar. ¿Cómo se halla, muchachos? Con tangente a la menos 1 de B sobre A, ¿cierto? Listo. Esa es una opción. Otra opción sería 270 grados menos este ángulo, ¿cierto? Y este ángulo pues también se puede hallar, ¿sí? Por Pitágoras. Otra opción que yo veo sería 360 grados menos todo este ángulo. Pero es como la opción menos factible, me parece a mí, ¿sí? De entrada yo no sé cómo calcular todo ese ángulo, ¿no? No sabría cómo. Ah, bueno, sería pi medios más este ángulo. También puede ser, pero es como hacer dos cosas, no sé, me parece que es como más largo ese camino. Lo que yo les sugiero es que lo calculen de esta forma. 180 o pi más este ángulo chiquitico. Y este ángulo pequeño ya lo sabemos calcular. o 270 menos este ángulo complementario que está abajito, ¿no? 270 menos este. También se puede así, exactamente. ¿Cuánto es 270 en radianes? 3 pi medios. Exacto. ¿Y cuánto es 180 en radianes? Pi. Sí. ¿Cuál cree que sea mejor manejar? Entonces sería. A mí me parece que es mejor manejar el pi que el 3 pi medios Entonces sí. Sería pi menos más. eso, más el ángulo que hayamos. Muy bien, muchachos. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros hasta acá? Todas estas operaciones de tangente, de y todo, o sea, nosotros para resolverlas, ¿las hacemos en la calculadora o hay alguna forma de por cuenta humana lograr el resultado o encontrar el resultado? Pues bueno, hay valores para los cuales las funciones trigonométricas se calculan casi que a ojo, ¿sí? Es lo que yo creo que usted dice, cálculo a mano, ¿sí? Sí, señor. Pues sería bueno que ustedes tuvieran en cuenta esos valores notables, esos ángulos notables, creo que se llama eso, porque eso les va a ahorrar tiempo en un parcial o en un quiz, ¿sí? Y el tiempo, pues en una evaluación es importantísimo. Es importantísimo saber distribuirlo y si pueden ahorrar tiempo, pues mucho mejor. Entonces, pues sí, hay casos para los que sí, ¿no? Pero por lo general, pues no.
Por eso es importante comprar la calculadora. ¿Sí? Tampoco es que sea pecado utilizarla, ¿no, muchachos? Si tal vez esa era su pregunta, ¿no? Ay. O sea, la pueden utilizar en un examen, ¿sí? Simplemente verifiquen que estén radianes, ¿sí? Eso sí se los voy a cobrar duro, ¿no? Vale, profe. Listo. Entonces, para sintetizar lo que deducimos, entonces el ángulo teta se calcula, o yo preferiría calcularlo como pi más tangente a la menos 1 de b sobre a, ¿sí? Pero nuevamente aquí juega la cuestión del valor absoluto, ¿cierto? Me voy a devolver a GeoGebra. Cuando este punto está ubicado en el tercer cuadrante, quiere decir que tanto la componente en X como la componente en Y son negativos. Ah, bueno, en este caso no importa. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque menos y menos da más. Exactamente, se van a cancelar los signos. Entonces, bueno, en este caso pues no interesa tener en cuenta el signo. Simplemente vamos a escribir así, sin el valor absoluto. Listo. Y pues está la otra forma alternativa, ¿no? Que sería 3 pi medios, ¿fue que dijeron? No me acuerdo muy bien. 3 pi 2 pi medios. medios menos tangente a la menos 1 de b sobre a. Eso, perfecto. Eso también se podría. Bueno. Bueno, ahora faltaría el cuarto caso, que es cuando el número complejo z está ubicado en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. ¿Sí? Me voy a devolver nuevamente a GeoGebra. ¿Qué pasa si este punto B, si este número complejo está aquí en el cuarto cuadrante? ¿Cómo puedo calcular yo el ángulo? Sería 2pi menos tangente a la menos 1 de b sobre a. 2pi menos este ángulo, perfecto. Exacto. Esa es la manera más fácil de calcularlo a mi criterio, ¿no? Otra forma sería 270 más este ángulo, ¿cierto? Este ángulo también se podría calcular fácil. Pero me parece más fácil restarle a 2pi este ángulo. Y ya. En este caso, pues sí hay que considerar el valor absoluto, ¿no? Que la componente en Y sí va a ser negativa. Perfecto. Pues vamos a anotar eso. Entonces, teta se calcula 2pi menos tangente a la menos 1 de b sobre a. ¿Sí? El valor absoluto de b sobre a. O simplemente no tenemos en cuenta el signo de b. Y ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fácil o difícil, muchachos, esta deducción. Bueno, si se fijan, la forma para hallar el argumento no, la magnitud del número complejo pues no cambia, ¿sí? No cambia si me ubico en uno o en otro cuadrante, ¿sí? Siempre se va a calcular de la misma forma. Lo que sí cambia pues es el argumento, el ángulo, Listo. A ver, ¿qué más les pregunto yo? ¿Qué pasa si el punto está ubicado acá, en este? ¿Cuál va a ser el ángulo? ¿90? 9 pi. Exacto. Pi medios o 90 grados.
Si se ubica en este eje, pues sería 180. Si se ubica aquí, pues 270. Y si se ubica acá, pues 360. Bueno, creo que no es más en cuanto a las observaciones de estos ángulos. Preguntas. Bueno, creo que todo está claro. Entonces voy a continuar. Vamos a hacer algunos ejemplos para aplicar todo esto que hemos visto, ¿no? Como siempre, ejemplos fáciles. Ejemplos. Bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinar la forma polar de los siguientes números complejos. Listo. A ver, ¿cuáles son? El primero, bueno, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El primero sería 1. El segundo sería 1 más i. El tercero sería menos 1 menos raíz de 3i. Y el cuarto sería 1 sobre 1 más i. Entonces, listo. Esos son los ejemplos. Vamos a solucionarlo. Solución. Listo. Para el primero, ¿cuál sería la forma polar de 1? Entonces, recordemos que 1 puede ser escrito como 1 más 0i. Les pregunto yo, ¿en qué cuadrante cae ese número complejo? ¿Uno? ¿En el primero? En el primero, porque uno pues... De hecho, no caería en ningún cuadrante. Cae en este eje, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí está el 1. Entonces, este sería el número complejo. Y visto de forma geométrica, ¿cuál es el ángulo? 0. 0 o 360. 0, 360. 0 a 360, claro. Y ¿cuál sería la magnitud? 1. Entonces, bueno, el ángulo teta, pues ya sabemos que va a ser 0 o 360. Y pues esto se puede calcular así también, ¿no? Tangente a la menos 1 de b sobre a, ¿no? En este caso sería 0 sobre 1. Que sería tangente a la menos 1 de 0. Entonces la tangente de 0 pues da 0 en 0, ¿no? Y en muchos otros valores. Pero bueno, en este caso pues nos sirve el 0 porque el 0 está entre 0 y 2pi. ¿Sí? También nos serviría 2pi.
Entonces, pues bueno, no está mal si uno escoge 0 o escoge 2pi. Entonces, bueno, este ejemplo estaba demasiado sencillo. Es importante, muchachos, que antes de hacer estos ejemplos, hagan un dibujito, ¿no? O ubiquen en el plano complejo el número. Así sería, pues, más fácil, ¿no? Segundo, a ver. El segundo ejemplo es, ¿cuál es? 1 más i. 1 más i. ¿Este número complejo en cuál cuadrante cae? ¿El primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? ¿O en ninguno? Primero. Sí, caería en el primero. Exactamente, ¿no? Si uno pues hace un matachito ahí de rapidez, uno tiene en cuenta pues que este va a ser el 1,1 o 1,i, digamos, no, 1,1. Y en este caso pues este ángulo teta se puede calcular fácil, ¿no? Sería calcular tangente a la -1 de b sobre a. Sí, en este caso sería 1 sobre 1. Que es tangente a la -1 de 1. Y bueno, ¿cuánto da eso? Tangente a la -1 de 1. Es decir, ¿en Pi dónde? cuartos. Exactamente, ¿no? Pi cuartos. Pi cuartos. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿pi cuartos está entre 2pi y 0? Pues sí, ¿no? Entonces no hay que hacer no hay que hacer nada raro, ¿no? Para ubicar el ángulo en ese intervalo, en este caso. Entonces, bien. Listo. ¿Cuál sería la magnitud de ese número complejo? ¿Qué vendría siendo R en este caso? 1. Raíz cuadrada de 1 más 1 te da raíz de 2, ¿no? Entonces, este número 1 más i en forma polar, ¿cómo se escribe? Se escribe de esta forma. Raíz de 2 multiplicado por e elevado a la i por pi cuartos, ¿sí? Esta sería la forma polar del número 1 más i. Listo. Preguntas. O sea, la expresión en forma polar es tomar la magnitud por Ajá. Euler Sí. a la Y teta. a la i multiplicado por el A la ángulo. por la teta. Ok. Muy bien. Bueno. Listo. Vamos a hacer el otro ejemplo. Tercero. El tercer ejemplo, ¿cuál era? -1 menos raíz de 3 i. ¿Sí? Entonces, en este caso, el punto queda ubicado en el tercer cuadrante, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El ángulo que queremos hallar, pues debería ser este. Y ya. Entonces, vamos a calcular primero la magnitud, ¿sí? La magnitud también se puede representar de esta forma, ¿sí? Por medio de valor absoluto. ¿Sí? Bueno, y pues voy a colocar esto así para que no se confunda. Entonces, ¿esto qué sería igual? Esto da 2, ¿cierto? Al final de cuentas. Aquí pues ya cancelé la raíz, ¿no?
Listo. Vamos ahora a calcular el argumento o el ángulo entre el eje positivo y el número complejo. Entonces, en este caso, ¿cómo se calcula, muchachos? ¿Cómo se calcula teta? Entonces, teta lo vamos a calcular por medio de esta fórmula. Pi más tangente a la menos 1 de b sobre a. Sí, en este caso sería raíz de 3 sobre 1. Bueno. Profe, una pregunta, ¿por qué metió el 1 en la raíz? Acá. Sí, ahí. Porque es un cateto. Exacto. Eso es Pitágoras, parce. Listo. Pi más tangente a la menos 1 de raíz de 3. ¿Qué valor me da? No, a ver, ¿cómo lo pregunto? Bueno, ¿cuánto da tangente a la menos 1 de raíz de 3? Yo no sé cuánto de... Pero eso es un valor notable, eso es un ángulo notable. ¿Sí? Vamos a calcularlo aquí en la calculadora. Espera un momento. A mí me dio pi tercios. Sí, sí. Pi tercios. Más pi tercios. Entonces, ¿cuánto da pi tercios más pi? Entonces, eso da 4 pi tercios, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta del millón. ¿Será que 4 pi tercios es menor o igual que 2 pi? Sí. Listo. Bien, eso se puede hacer en calculadora normal, ¿sí? Entonces, listo, sí se verifica. Entonces no hay que hacer nada así extraño. Y les voy a decir de una vez cómo se hace. Supongamos que en el cálculo del ángulo nos dio un ángulo por fuera de este intervalo, ¿sí? Entonces, pues hay dos posibilidades, ¿no? O sea, o que el ángulo quede menor que 0 o que el ángulo sea mayor que 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Solamente hay esas dos posibilidades. Si el ángulo da mayor que 2pi, lo que yo voy a hacer es restarle pi, ir restándole pi. Entonces, como, bueno, la ventaja es que las funciones trigonométricas son periódicas, se comportan igual dependiendo de cada intervalo. Es por eso que el problema se resuelve sumando o restando pi. En ese caso, pues ahí voy metiendo y ese ángulo que me resulta es equivalente al ángulo que me dio originalmente. ¿Por qué? Porque es equivalente porque las funciones seno, coseno y tangente son periódicas. Entonces, así se resuelven, ¿sí? Si llegado el caso el ángulo queda menor que 0, en ese caso pues no le voy a restar pi, sino le voy a sumar pi, ¿no? Para correr este ángulo, para correrlo acá. Y así se resuelve el problema. Vamos a ver si este último ejemplo cae en esta forma, ¿sí? De hecho, pues yo escogí esto, escogí de 0 a 2pi porque como que la mayoría de los ángulos caen ahí, ¿sí? O sea, como que van a ser muy poquitos los casos donde yo tenga que sumar o restar pi para mover el ángulo. Entonces, bueno, eso es una observación ahí, deben tener pendiente, ¿no?
vamos a realizar el cuarto ejemplo, ¿sí? Y en este cuarto ejemplo, pues quiero que me pongan mucha atención. ¿Cuál es? 1 sobre 1 más i. A ver. Entonces, si se fijan, muchachos, este número, esta fracción, es el inverso multiplicativo de 1 más i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería como mirar cómo es la forma de este número, ¿Cómo se calculará ese número, muchachos? ¿Alguien sabe? Bueno. Entonces, bueno, vamos a expresar ese número en forma, pues, digámoslo, normal. Y les voy a dejar como ejercicio esto. Entonces, aquí entre paréntesis, si yo tengo un número complejo de la forma a más bi, entonces el inverso a más bi, el inverso multiplicativo se calcula de esta forma. Bueno, este número lo voy a llamar z. El conjugado de z sobre la norma de z, no me acuerdo si es al cuadrado. A ver. ¿Será que es al cuadrado o es así? Ya les digo. Inverso de un número complejo. Ok. Listo. Es sobre la norma de z al cuadrado. Así se calcula el inverso de un número complejo, muchachos. Ténganlo en cuenta. Listo. En ese sentido, entonces, este número complejo se puede ver de esta forma. 1 menos i sobre... ¿sobre qué? Sobre 2, ¿no? ¿Por qué sobre 2? ¿Cuál es la norma de 1 más i? Ya lo habíamos visto que eso nos iba a dar 2 o raíz de 2, no me acuerdo. Raíz de 2, ¿cierto? Sí, raíz de 2. Entonces, si elevamos al cuadrado, pues nos va a dar 2. Perfecto. Entonces, este número complejo se puede expresar de esta forma. 1/2 menos 1/2 de i. Y así es más fácil calcular la forma polar de un número complejo. De este número complejo en particular. Listo. Ese número complejo en qué cuadrante cae, muchachos. En el cuarto. El cuarto. En el cuarto, muy bien. Vamos a calcular primero la magnitud de ese número complejo. Entonces esto nos va a dar la raíz de 1/4 más la raíz de 1/4. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería 2/4, que 2/4 es 1/2. Eso nos va a dar entonces 1 sobre raíz de 2. ¿Estoy bien o hay algún error, muchachos?
Ajá. Y esto se puede expresar de esta forma también. 2 raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Es lo mismo. Listo. Entonces, esa sería la magnitud de este número complejo. Y ahora vamos a hallar el ángulo teta. ¿Cómo se calcula este ángulo teta? De esta forma. Entonces, teta sería igual. ¿Qué? Sí, sería igual 2pi menos tangente a la menos 1 de b sobre a. ¿Mm? En este caso, pues omito el signo negativo, y como b y a en este caso son iguales, entonces sería tangente a la menos 1 de 1. ¿Mm? Creo que ya habíamos calculado eso, tangente a la menos 1 de 1 da pi cuartos. ¿Mm? Entonces esto sería 2pi menos pi cuartos. Y es claro que 2pi menos pi cuartos es menor que 2pi, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues tampoco vimos la necesidad de sumar o de restar pi. ¿Mm? Entonces, bien, estamos de buenas. Pero no se supone que el valor tiene que dar mayor a 0 menor a 2pi. Exactamente. Ujú. Pero en este caso, pues sigue dando mayor que 0, ¿no? ¿O no? No sé. A ver, ¿cuánto da esto? Sí, obvio. Esto da 8 menos 1, 7. Esto da 7 pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay algún error? Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Está claro esto de pasar de un número complejo a una forma polar? Sí, profe. Bueno, listo. 2 personas accediendo a la sala de espera. Listo. Entonces voy a continuar debido a que no hay preguntas. Vamos ahora a hacer estos ejemplos, muchachos. Profe, ¿cómo sería la ubicación entonces en el plano? ¿Cómo así? Pues sí, sacamos la magnitud, sacamos teta, ¿cómo lo ubicamos en el plano? O sea, sabemos que está en el cuarto cuadrante. Pues ¿Dónde lo ubicaríamos? Para ubicarlo pues digamos, me parece a mí que es más fácil ubicarlo así, ¿no? Con esta forma. ¿No? Faltaría más bien, es como decir que un medio más, no es más, es menos. Menos un medio de i es igual a raíz de 2 sobre 2 multiplicado por e a la i por 7 pi cuartos, ¿sí? Esta sería la forma polar de este número complejo. ¿No? Y ubicarlo en el plano, pues es más fácil con la forma binómica, ¿sí? Entonces sería como contar un medio en X y contar menos un medio en Y y ubicar el punto, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos ubicado el complejo en el plano. ¿No? Pero si lo voy a ubicar viéndolo de esta forma, pues es casi imposible, ¿no? Es más difícil. No sé si esa era su pregunta. Sí. Ok. Listo. Entonces vamos a realizar
algunos otros ejemplos y dejamos hasta acá, muchachos. ¿No? Vamos a hacer ahora lo inverso, ¿sí? Yo les voy a dar ahora el número complejo en su forma polar y ustedes me van a calcular la forma binómica. Entonces, a ver, ejemplo. Ejemplo. Expresar en forma binómica los siguientes números complejos. A ver. 1 y 2. Solamente tengo 2. A ver. El primero sería 2e elevado a la i por pi tercios. Que creo que ese ya lo hicimos, ¿no? Y otro sería e elevado a la 3 pi por i. Listo. Solución. A ver, primero. Entonces tenemos 2 multiplicado por e elevado a la i por pi tercios. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que podemos convertir ese número en forma binómica? ¿Qué utilizarían ustedes? Reorganizo la fórmula de la tangente. No, más fácil. ¿Hacer el ángulo? ¿Cómo así? Bueno. Pues si viendo el ángulo, pues se puede identificar en qué cuadrante está, ¿no? O sea, sería como desenvolver el ángulo. Pues primero mirando el cuadrante y con el cuadrante sabemos cuál es la fórmula. Y pues la fórmula la despejamos. No, con la magnitud. Ya sabemos que la magnitud es 2, pues reorganizar la fórmula de magnitud es igual a raíz cuadrada de a más b y reorganizarla para encontrar a más b y ahí sacarla. De ahí sacar Pero, teta. pero el problema es que nosotros no conocemos ni a ni b. Muy bien. O sea, yo creo que se podría hacer, ¿no? Como lo plantea el compañero, pero tendríamos 2 incógnitas y una ecuación, ¿sí? Entonces, nos faltaría una ecuación auxiliar, ¿no? Yo lo voy a hacer de esta forma, miren, muchachos. Pues voy a aplicar la fórmula de Euler. Seno de pi tercios. Es demasiado sencillo. Entonces, ¿cuánto da coseno de pi tercios? Eso es un ángulo notable y no sé, yo no me lo sé, pero eso es un ángulo notable. Eso siempre da un valor ahí. Dijo, ¿cómo era? Pi tercios. Pi tercios, ¿cuánto es? 60. 183, sí. 60. No me acuerdo. Creo que da raíz de 3 sobre 2 o 1 sobre raíz Dado de... medio, profe. Bueno. Ok. Eso da 1/2. Okay. Voy a colocarlo en rojo. 1/2. Más 2 multiplicado por i por el seno de pi tercios, ¿no? ¿Cuánto da el seno de pi tercios? Creo que da raíz de 3 sobre 2.
corrigen pues si estoy mal. Sí, profe. Listo. Entonces, pues, cancelo este 2 y ¿cuánto me da? Da 1 más y raíz de 3. Entonces, este sería pues mi número complejo en forma polar. Facilito. Nosotros complicándonos, es que despejar fórmulas con dos incógnitas. Sí, sí, pues es normal, la verdad, a mí me parece normal. Mientras cogen práctica, mientras afianzan los conceptos y esas cosas, pues ya les va a parecer un poco más sencillo. Bien. Siguiente ejemplo es e elevado a la 3 pi medios por i. E elevado a la 3 pi medios i. Entonces, nuevamente, vamos a aplicar la fórmula de Euler o de Euler. Espérenme un momentico. Listo. 4 pi tercios, que es igual. Eso sería, eso sí da menor que 2 pi. Habíamos dicho que sí, pero me causó duda. Sí, claro, profe. Ok, bueno. Hay que mirar si 3, bueno, vamos a hacerlo así. Por la fórmula de Euler, entonces esto sería coseno de 3 pi medios más i por el seno de 3 pi medios, ¿cierto? ¿Cuánto da el coseno de 3 pi medios, muchachos? 0, profe. 3. Sí, 0. 0. Muy bien. 0 más i por quién. A ver, seno de 3 pi medios. Menos 1. Menos 1. Exacto. Entonces, bueno, aquí me faltó un paréntesis, ¿no? Entonces, ¿cuánto me dio este número? Menos i. ¿No? Este sería el número. Dice, 3 pi medios no es como 270, creo. O sea, eso quiere decir Sí, que, sí. eso quiere decir que este número complejo está ubicado en este eje, ¿no? Va bajando. Perfecto, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ya mañana es de 12 a 2 la clase, ¿no? Sí, señor. Y les cuento que la escuela no me ha dado los links de las salas. Entonces yo creo que la reunión, pues para los remotos, ¿no? Para los que puedan ir presencial, pues nos vamos a ver en el mismo salón de siempre, ¿sí? Allá en Laboratorios Pesados, 309. Pues ojalá que ese salón esté desocupado a esa hora. Si no, pues nos toca empezar a buscar. Yo en el transcurso del día de hoy, pues les voy a pasar un link, ya sea para reunirnos por Meet o por Teams, ¿sí? Pues para los remotos, ¿no? Y que puedan estar en la clase también. ¿Listo? ¿Quedamos claros? Sí, señor. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos, con respecto al tema o no sé, con respecto al curso? Todavía nos falta algo sobre complejos, profe.
Sí, falta ver, falta ver algo que se llama fórmula de este man, de muy, no sé cómo se diga eso, esto es una I y esto es una B pequeña. Muy bre, no sé cómo se diga, ni siquiera sé ese apellido de dónde será, suena como francés o italiano. Entonces, esa fórmula es importante porque nos permite calcular potencias, o sea, nos permite calcular fácilmente potencias de números complejos. Ya, sí, sería como eso. Ese sería como el único tema que nos falta. Y tal vez hacer algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos un poquito más interesantes, qué sé yo. Y ya, o sea, yo creo que por allá el martes de la otra semana ya estamos, ya finalizamos tema. A ver, la otra semana, ¿qué es? La otra semana es la semana del 6 al 10. Se me ocurre hacer parcial, no sé, muchachos. Profe, ¿qué temas van a incluir en el parcial? Todos los que hemos visto, muchachos. Hasta los que voy a evaluar en el quiz. A ver, se me ocurre. Cuéntelo. ¿El quiz cuándo es, profe? ¿Mañana? Mañana. Vale. Se me ocurre, muchachos, que podríamos hacer el parcial el viernes 17 o el jueves 16, ¿no? Para que alcancen a estudiar otro poco. Yo creería que el viernes, porque el jueves ya tenemos parcial de química. Ok. A ver, espérenme un momentico. El martes 7, yo espero que ya terminemos todo, ¿sí? Ya terminemos tema de primer corte, ¿no? Aunque tal vez mañana, yo creo que mañana viernes ya terminamos, ¿sí? Entonces, la siguiente clase después de terminar temas será como una clase de ejercicios, de ejemplos, ¿sí? Y si ustedes tienen algún ejercicio, pues lo llevan a la clase a ver qué podemos hacer. Si no, pues yo llevo los propuestos, los que yo busque. ¿Y qué? Entonces, sí, yo espero terminar por tarde el martes 7. Entonces, me parece que está bien el parcial el 16 o el 17, pero me dicen ustedes que el 16 ya tienen parcial, ¿no? Y si lo dejamos para el martes 14, ¿no? Podría ser. Ok. ¿Y no preferirían mejor el viernes 17? Sí, brother, será el viernes 17. Es como más cómodo el viernes, hay más tiempo, diría yo. Ok, bueno. ¿Por qué no el Pero sábado? tendrían, pero es que por lo que tenemos parcial de química, entonces no sé qué tan cómodo que. Bueno, Y el que es sábado, profe. Igual, así lo pongamos el viernes o el martes, vamos a tener el parcial el jueves. exacto. ¿Y por Pues qué no el sábado ustedes, el parcial, profe? no porque el parcial lo tengo que hacer en hora de clase, ¿no? Y pues ya habíamos quedado que los viernes de 12 a 2 vamos a recuperar clase, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Pues decídanse ustedes, muchachos, ¿sí? Entre el 14 o el 17. Igual avísenme con tiempo, ¿no? Si llegado al caso no se llegan a poner de acuerdo, pues yo decido, ¿no?
Bueno, en ese sentido, pues ya el jueves 9 de diciembre ya estaremos viendo tema nuevo, ¿sí? O el martes o el jueves, ¿sí? Pero ya estaremos viendo tema del segundo corte, muchachos. Importante que le metan la ficha a este segundo corte. Este segundo corte es demasiado importante, ¿sí? Vamos a ver espacios vectoriales geométricos, ¿sí? O sea, palabras más, palabras menos, vamos a estudiar R2 y R3. A ver, es importante que se peguen una repasadita, ¿no? En un libro de eso. Para este segundo corte nos vamos a estar guiando por el libro de Grossman, ¿sí? El álgebra lineal de Grossman. Puede ser la 7ª edición, que es la que más fácil se consigue, ¿no? Profe, Cuéntelo. pues no sé, en mi opinión, no, pues, no sé, o sea, es que si de aquí al 17 antes del parcial usted no va a meter un tema, no, pues no vamos a cargar más, digamos así, entonces no sé si los compañeros, o sea, no sé si sería posible pues, que en esas clases practicáramos más de este corte, este primer corte, y pues no sé si el otro año puede empezar el segundo, no sé, solo es una opinión. No, pailas. Es que no sé si ya sepan cuándo se acaba el semestre. El semestre. 17. Marzo 17, creo. Marzo En marzo, ¿no? 17. ¿Y cuándo entramos? El El 11. 11 de enero. El 11 de enero. Pues tendríamos alrededor de 2 meses, ¿no? De enero a febrero y de febrero a marzo, 2 meses, ¿sí? Y nos falta, o sea, estamos terminando el primer corte, ¿no? Tendríamos que correr bastante, ¿no? Si dejamos tema nuevo para el siguiente año. Pues por lo que es o sea, el tema de vectores, pues es como un poquito más práctico, digamos así, que este primer corte. Pues no sé, yo no sé. A mí no me parece conveniente, no me parece conveniente su propuesta, parece. Profe, pero es que Podríamos llegando a tal vez. cierto punto, Porque serían 10 mucha semanas gente se le va a después olvidar de los que... temas y va a tocar serían 3 volverlos a semanas por repasar a corte. principios. Bueno, pues no sé, en ese caso pues se me ocurre adelantar el parcial entonces. Porque ¿qué? No, o sea, es que no podemos invertir tanta clase en hacer ejemplos y ejercicios. Profe, el Bastante 17, ¿no? Viernes 17. Sí, pero yo voy a continuar dando tema nuevo. Profe, ya dejémoslo hasta el 17, no cambiemos esa fecha, que sea fiesta lista. Pues si quiere, profe, para no llenarnos tanto de tema nuevo y que después terminemos olvidando cosas ya vistas del primer corte, pues dejémosla para el martes como se había dicho. De hecho, ¿saben algo? Hay un tema de espacios vectoriales geométricos que tiene que ver con esto de la forma polar de los números complejos, ¿sí? Y es uno de los primeros temas, si no estoy mal. Entonces les podría servir, ¿no? Para reforzar ese tema, pensándolo bien. No sé. Bueno, entonces el 17 sí o sí se va a hacer el parcial. Y pues yo voy a seguir avanzando con el tema, muchachos. ¿Sí? Tal vez hagamos una clase, ¿sí? Por mucho, de ejercicios, de ejemplos de este tema, de este corte, pero más allá no. Vuelvo y les recuerdo, ¿sí? Vayan a las horas de consulta, pregúntenme, ¿sí? Hagan ejercicios. Sí van a las horas de consulta, pero habla como 1 o 2 personas, entonces pues no es que la estén aprovechando del todo, ¿no? Y ya, muchachos. Entonces, eso es lo que les tengo por decir. No sé si tengan alguna pregunta. Viernes 17, todos, el otro año dice.
Bueno, entonces hagamos el pacto con sangre. El 17 queda el parcial y ya. Bueno, creo que no es nada más, muchachos. Si no tienen más preguntas, pues dejamos hasta acá.